Jorge Rubiños del Pozo, vicedecano del Colegio de Médicos del Perú. Bienvenido, doctor del Pozo. No, Rubiños del Pozo. Atenderse a un médico que se llame del Pozo, bien fregado, ¿eh? Como que uno no se siente muy... Usted es a Rubiños nomás. No le conviene, doctor, desde el punto de vista del marketing. No, yo creo que sí, no hay ningún problema con el apellido. Si la experiencia se lo dice, me rindo ante la experiencia. Problemas en el sector salud. Además de vicedecano, sí, presidente del Comité de Calidad y Seguridad de la Atención del Paciente. ¡Alala! ¡Qué trabajito! No, qué trabajo, no, pero es un trabajo duro, ante una atención, no, la atención pública es eficiente, ¿o no? Sí. ¿Usted qué opina? Sí, es eficiente. Yo no me... En general... Para avisar el momento que estamos en el aire, ¿no? Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Claro. Perfecto. No, si no estuviéramos al aire, no. Perfecto. Le hubiese dicho alguna mala palabra yo también, no, pero... no, le digo, yo en general me atiendo... No tengo nada en particular, no soy socio de nada, porque cuando estaba en la universidad era socio, después ahora salud, pero nunca me atendí en salud, pero he acompañado a algunos amigos y no he visto he visto buena disposición en los hospitales, buena disposición, pero falta de elementos, ¿no? He visto eso, sobrepoblación de pacientes, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que eso sea una conversación fluida y yo creo que eso es lo maravilloso del programa tuyo. Agradezco mucho que me hayas invitado porque me das la oportunidad de dialogar. El Colegio Médico del Perú, que ahora yo represento como vicedecano, siempre, permanentemente, ha estado muy preocupado por mejorar la calidad y la seguridad de la atención. Y estos términos hay que entenderlos porque cuando nosotros evaluamos cómo se siente un paciente que va a cualquier centro de atención médica, generalmente estatal o de la seguridad social, lo primero que dice, las citas son muy largas. Sí, es verdad. Un mes, 2 meses y hasta 4 meses. Bueno, cuando se trata de un paciente, por ejemplo, con cáncer, esto es terrible. Sí. Porque el estadio de la enfermedad puede cambiar, la enfermedad va a avanzar y el cáncer se puede hacer incurable en el momento en el cual empiezan a dar el tratamiento. El otro tema es la cantidad de pacientes que hay por cada día de consulta, donde se presiona a que el médico cada vez en menos tiempo atienda el mayor número de pacientes. No puede haber calidad si le dedicamos muy poco tiempo. Ese es el ejemplo de los gringos que lo hacen así en Estados Unidos, ojo, eso así, pero si se está creo que más de 8 minutos ya no es económico. Así es, no sé, digo, pero lo que la Organización Mundial de la Salud dice es que no puede ser menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos, sí. Y esto hablando de un promedio, porque habrá una paciente que uno, por darle resultado o una cosa sencilla, la puede atender en 8 o 10 minutos. Claro, por supuesto. Y aprovecha ese tiempo para una paciente que se complica en su diagnóstico, no es tan sencillo, o no es una buena informante y demora, o hay que hacer un examen mucho más completo, involucra 20 30 minutos. Pero de allí a que haya una sistematización, donde quieren poner la computadora para que en 10 minutos o 15 ya te cambien de historia y si tú no has terminado te sancionen, le impide al médico hacer elástico en el manejo de su atención, ¿no? El otro tema es la infraestructura. Tenemos en el Perú, por ejemplo, una infraestructura obsoleta como de 30 años, con hospitales que se caen, donde no hay facilidades para poder dar una atención de calidad, con satisfacción del paciente que tenga, por ejemplo, uno de los conceptos, la discreción. Si tenemos una infraestructura mala y solamente hay, vamos a decir, pequeñas divisiones que no dan privacidad, bueno, el vecino se entera de lo que le pasa a la paciente, o es más, los que están en la sala de espera. Lo he visto. Es decir, la infraestructura es fundamental. El equipamiento para la calidad es fundamental, porque si nosotros no tenemos, por ejemplo, buenos equipos de radiología, de imagenología,
no tenemos, vamos a decir, los materiales, no tenemos un equipo de radioterapia que esté calibrado, adecuado, ¿no? Que no sea obsoleto, no va a haber calidad de la atención. Seguro. El tema de la logística, si no hay medicinas, si no hay los materiales que a veces impiden un examen radiológico con una sustancia de contraste que no existe. Usted me quiere hacer llorar, yo estoy... Bueno, sigas. Entonces yo creo que con eso le estoy diciendo claro, que la calidad es el resultado de una serie de componentes donde el médico es una parte. Sí, claro. Pero la institución, la organización, la cantidad de recursos humanos es otra. No, esto es cierto. Además, hay un tema que me gustaría agregar. Cuando una persona no se siente bien atendida, se lesiona emocionalmente, y toda lesión emocional agrede el sistema inmunológico. Si uno se siente mal, las defensas bajan inmediatamente, ¿no? Eso es totalmente cierto. El estado inmunológico permite realmente la respuesta del organismo rápida. Las enfermedades virales, todas se van a solucionar con una respuesta inmunológica adecuada. Adecuada, claro, sí. Y una persona que está con estrés, por ejemplo, el solo hecho de tener un gran estrés y psicológicamente no tener la confianza a su médico o a la institución, disminuye las defensas. Y eso lo tiene que saber la familia también. Entiendan que una persona que está enferma necesita mucho apoyo emocional. Eso hay que decirlo siempre, ¿no? El apoyo emocional es fundamental. Yo no sé, si un paciente me dice, me arde la panza, le digo, ¿y cómo se lleva con su familia? Yo empezaría a hablar de la familia si fuera médico. ¿Y cómo se lleva con su señora? ¿Cómo se lleva con su marido? ¿Cómo se lleva con sus hijos? Llega a fin de mes con la guita que tiene. Es que si no hablan es que está ahí, no es un problema de ranitina. Y uno de los componentes de la calidad, hemos mencionado varios, pero uno de los componentes fundamentales de la calidad de atención es que, por un lado, el paciente tenga un estado emocional y psicológico adecuado, y tú lo has mencionado muy bien. Claro. Si es una persona con un permanente estrés, una situación familiar, social, va a tener una carga psicológica que terriblemente le va a impedir enfrentar adecuadamente la enfermedad. El otro punto importante en calidad como factor es el tema de la seguridad. Tiene que ver con la presencia o no de efectos adversos en una atención médica. Se calcula que un promedio de 10% de efectos adversos puede haber en general en la atención en los centros hospitalarios. Entonces, una institución será de más calidad en la atención cuanto menos efectos adversos tenga. Cuanto disminuya este promedio, ¿no? Y no los permita incrementarse. Y cuando hablamos de efectos adversos, hablamos desde secuelas leves, secuelas graves, discapacidades permanentes e inclusive la mortalidad. Doctor, si me permite, vamos a hacer una pausa en un minutito. Según una encuesta, los problemas que la ciudadanía ve como más más dramáticos en materia de salud son mala atención y maltrato a los pacientes, 48%. Falta de abastecimiento de genéricos, 22%. Pocos doctores o personal de salud, 17%. Falta de equipos médicos, 14%, falta de cuadros de centros de salud, 13%, y tiempo de espera para recibir una cita, 12%. A ver, entonces, le vamos a hacer una pregunta a nuestros oyentes para que ellos participen y puedan conversar con usted. ¿La atención en los centros de salud en nuestro país es de calidad? ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra en un hospital? ¿Con qué nota los calificaría? Bueno, el señor no tiene la culpa, el doctor no lo está llamando. Es el Colegio Médico, el vicedecano del Colegio Médico y presidente de la Comisión de Calidad de Salud, ¿no? Así que está preocupado por este tema tanto como ustedes, solamente que del lado donde pueden dar soluciones. Volvemos un instante. Nos llama al 212-5353 o al 0824-802. Estamos en Radio Capital, Tu Opinión Importa. Nos acompaña el doctor Jorge Rubiños del Pozo, vicedecano del Colegio Médico de Perú y presidente del Comité de Salud, de Excelencia de la Salud, de Calidad y Seguridad en la Salud. Quería dar un dato más, perdón, si me permite, doctor. Principales servicios de salud donde acuden los peruanos.
el 45% de la población tuvo algún problema de salud en el último mes, 20% no acudió a ningún servicio, 3% a otros, 11% a consulta privada, 21% de salud, 24% al MINSE y 21% a farmacias o boticas. Estadísticas son del Instituto de Integración de Análisis y Comunicación que pertenece al grupo RPP. Muy buena información, ¿no? Doctor, ahora sí, me pueden llamar, ya me están llamando, ahora sí, pongo los auriculares, le van a quedar muy bien, se va a ver muy elegante con el auricular. ¿Aló? Hola Guillermo, buenas noches. Buenas noches, acá te escucha el doctor Rubinos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, yo sinceramente tengo mala experiencia. A ver. Yo me tengo en el grupo y en una oportunidad el doctor, cuando yo entré al consultorio, ni me miró, ni me escuchó y ya me estaba haciendo una receta. Y yo me sentí muy decepcionada. Pero no le preguntó nada, no le dijo nada, no dijo como que le duele, no le dijo nada. No, ya... ya tenía un papelito, ya tenía una información. Ya había hecho, sí, la receta, yo me quedé, y yo ya era crónica, paciente crónica, y yo necesitaba exámenes auxiliares. Y yo de nota le pondría, no sé, un 13. Bueno, señora, usted tiene toda la razón en esta observación. Ocurre que a veces los pacientes vienen a unos controles periódicos, ella lo ha dicho, tiene enfermedad crónica. Claro. Y el paciente que quiere ir conociendo cómo manejar la enfermedad, tiene síntomas probablemente nuevos, tiene siempre algo que preguntar y decir. El médico hace muy mal en ese caso de no escucharla, no preguntarle, por más que la enfermedad sea crónica y el médico crea conocer la evolución de la enfermedad crónica. Además hay un elemento mágico ahí, que es la preocupación del doctor calma al paciente, eso seguro. Definitivamente. Eso es mágico, pero así funciona. Usted sabe, ustedes son los hechiceros de la tribu. No, pero en el buen sentido de la palabra lo es digo. Psicología. Claro, es psicología. Cuando el paciente se da cuenta de la preocupación del médico, que la escucha y tiene atención, bueno, se va a sentir más segura. Pero por supuesto, le va a dar una seguridad. Aparte, uno siente cuando lo escuchan, ¿no? Si el médico escucha atenta, si uno pone así toda su atención, la paciente se va a sentir, y se va a mejorar, ahí mismo va a empezar a mejorarse. El tipo de análisis tal vez sería adicionalmente, depende solo del individuo, o sea, del médico en este caso, o hay otros factores. Yo diría que hay otros factores. Cuando el médico a su vez tiene una presión para que atienda en 5 minutos lo que debería atender en 15, cuando tiene que llenar muchos papeles dentro de esos 15 minutos, bueno, hay una serie de situaciones que probablemente presionan también al médico, pero no justifican. No justifican. Señores, tenemos otro llamado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora, escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, señora. Doctor, cuánto gusto de hablar con usted. Estamos en sus órdenes. ¿Personal de salud? Le escuchan. Quien le habla es un personal de salud. Mucho gusto de escucharla, dígame. Bueno, soy técnico de enfermería, soy Gaby de Chorrillos. Yo creo que cuando uno agarra la profesión, sea médico, sea obstetra, sea personal de enfermería, creo que uno lo agarra por vocación, porque uno se debe a los pacientes. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, uno tiene que tratar bien a los pacientes. Obviamente, doctor, yo la entendí en antes que usted dijo, hay mucho trámite burocrático, pero eso no da razón a que uno trate mal a los pacientes. Por supuesto. Por simple hecho de decir, ¿cómo está usted, señora? Tome asiento, con toda esa amabilidad que uno debe atender al paciente, porque el paciente viene no a mirarnos nuestra cara, viene porque siente un dolor, y con tan solo pasarle la mano, decirle, mamita, cálmate, creo que uno hace mucho. Sí, señora. Definitivamente está hablando de un personal de salud con experiencia. Hay mucho maltrato. Muchas gracias. Gracias a usted. Totalmente de acuerdo. Ha hablado de un personal de salud con experiencia que se ve que trata muy bien al paciente, está preocupada porque no ve que no todos la tratan igual que ella. Aló, tenemos más llamados. Aló. Sí, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo está, doctor? Quiero saludar especialmente al representante del Colegio Médico del Perú. Mucho gusto. Y bueno, saludarlo y solidarizarnos por la noble lucha que han estado haciendo últimamente por la salud de todos los peruanos. Muchas gracias. Bueno, sí, hay que poner en claro que nosotros los que buscamos la atención de salud, o sea, los usuarios, tenemos varias ofertas, ¿no? Tenemos al MINSA y también tenemos el salud y el sector privado. Así es. Sabemos que en salud
pues ya existe un cuello de botella, existe hacinamiento en los hospitales, a diferencia del MINSA, que el MINSA tiene programadas las atenciones en el primer nivel, obviamente, de atención de salud, porque hay más prevención en el MINSA, hay labor extramural en el MINSA, hay labor de guardias comunitarias en el MINSA, pero en salud no obstante teniendo también recursos, sabiendo que está colapsado los establecimientos, porque usted va al hospital Almenara, por ejemplo, es un hacinamiento total, y lo más grave es que usted va a emergencia y hace cola para que el médico lo revise, y lo que ha pasado últimamente es gravísimo, esta muerte de esta dama en Lima Norte, que el vigilante se vuelve como un carcelero, primero que tiene más a veces autoridad que un médico, y usted reclama y le caen 40 vigilantes y no hay médicos. Entonces esa situación tiene que corregir, particularmente en salud. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias por su comentario. Yo creo que aquí hay 3 aspectos que él ha mencionado. El primero, cuando dice que hay varias alternativas. Bueno, el que está asegurado tiene todas esas alternativas. El que no está asegurado, pues ya no tiene seguro social y solamente tiene la parte del MINSA o la atención privada. Pero igual, donde uno vaya tiene el cuello de botella. Ocurre lo mismo. El déficit de médicos es de 6.500 en el Ministerio de Salud y de 6.000 en el Salud. Por lo tanto, si no hay recursos humanos, las citas y las demandas van a ser siempre mayores que el servicio, que la oferta. Y cuando hablamos de las emergencias, hay un problema serio en el Perú. No hay un real sistema de salud que funcione adecuadamente. De manera que la atención primaria debería ser la que cubra la mayor parte de las atenciones para que solo vayan llegando a los hospitales grandes, como es el caso de la Almenara que he mencionado, los que requieran realmente el 4º nivel de atención. Y en las emergencias, lo que realmente sean emergencias. Por ejemplo, 70 a 75% del cáncer en el Perú es diagnosticado en estadio avanzado. Sí. Entonces, los casos que buscan una atención de emergencia generalmente son los que realmente necesitan atención paliativa. Saturan las emergencias y no permiten que se atiendan adecuadamente las auténticas emergencias. Pero el último tema de los 3 que estoy comentando es efectivamente cuando no está bien organizada la emergencia, donde un personal de salud, un médico debe estar atento a ver quién llega para calificar la urgencia de la emergencia e inmediatamente proceder a la atención. Y cuando es el primero que se encuentra al vigilante o al portero, de hecho el sistema está fallando. Claro. Y bueno, si bien hay una explicación de la reacción de molestia, de violencia de la gente por la mala atención, tampoco no hay que apoyar que toda debe ser reacción violenta, porque al final el vigilante no tiene, digamos, la culpa de todo el sistema. Muy bien. ¿Me has llamado? ¿Aló? 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 Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. El doctor Rubiña lo escucha. Aló, buenas noches. Quisiera yo comentar mi caso puntual. Claro, encantado de escucharlo. Bueno, yo estuve atendiendo en el Guillermo Klein de Nueva Esperanza, en un hospital. Ya, y el doctor me revisó, me hizo mis análisis de sangre, de orina y todo. Y me dijo, vente tal día para ver los resultados. Me dio los resultados y me dijo que tenía que pasar de urología. En ese lapso me dijeron que el hospital me iba a llamar porque estaba en lista de espera. Y en el momento de que yo llamo, porque no me llamaban, me dijeron, no, llama al hospital y me dijeron, ya perdió su cita porque había salido unos días antes. Y voy al hospital a sacar una cita porque tenía que ver una persona y me dijeron de que ya no se atiende acá, me derivaron a la de San Juan de Miraflores. Y yo pregunté en el hospital al defensorio del asegurado por qué me habían cambiado, hablé en misión, había varias personas y no me dijeron una reacción específica, solamente me mandaban a otro policlínico de San Juan de Miraflores. Yo mandé, y me mandaban también a Arenales, a la línea de Arequipa, para regularizar. Yo hablé con el empleador, que él también mandó una solicitud,
en el sistema figuraba, en la página figuraba que yo me atendía en el hospital Guillermo Klein. Pero cuando quería ver mi historia estaba bloqueada. Muy bien, bueno. Cuando llamaba yo a un lado y a otro lado se bloqueaban y nadie, hasta ahorita no se sabe por qué habían bloqueado mi historia. Muy bien, gracias. Bueno, usted ha hecho una descripción detallada de cómo es dramática, efectivamente, de cómo no es adecuado el sistema. Es decir, tiene muchas deficiencias. Por ello es que cuando el Sindicato de Médicos de la Seguridad Social firmó un convenio con las autoridades, exigía una reestructuración y exigía participación de los médicos en la solución de los problemas. Porque nadie como los médicos para conocer ese tipo de anécdotas, ese tipo de, más que anécdotas, de hechos que vienen ocurriendo, claro. Y que puede contribuir a la solución. Claro que sí, claro. Y no estamos participando los médicos como quisiéramos en todos los procesos. Eso es fundamental, aparte son los que están en contacto con el problema. ¿Aló? Otro llamado. Aló, Guillermo, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Quería contarle un caso que me sucedió a mí hace un par de meses con mi esposa. La llevé por emergencia del hospital Rebagliati y estaba embarazada y tenía una hemorragia y la primera barrera que tuve fue el vigilante. Yo lo empujé y entré, ¿no? Y lo mismo me pasó en el hospital Santa Rosa con mi hijo menor. O sea, tanto el Seguro Social como los hospitales del Ministerio de Salud tienen esa barrera, ¿no? Para la atención, por lo menos por emergencia. Ahora hablan que hay un triaje. Le vuelvo a contar el caso de mi esposa. Hace casi un año la llevé por emergencia, también del mismo hospital Rebagliati, y hemos estado a las 10 de la noche y a mi esposa recién la han visto a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, por todos los lados donde se mire, tanto a los hospitales de MINSA como los de salud, hacen agua. Y la doctora Basivo lo único que hace con su discurso virginal es decir que todo está bien. Y es cierto que se está tercerizando los servicios, por ejemplo, de salud. Se están firmando convenios con clínicas. Los almacenes de salud, por ejemplo, ahora los maneja una empresa de Brasil. Hay 2 hospitales que se han construido, pero eso es siendo manejado por empresas chilenas, ¿no? Entonces, es algo muy grave. Y otra cosa, ya para terminar, si bien es cierto, había una búsqueda que ha durado, creo, más de 6 meses, hay muchos médicos que sencillamente dicen, yo vengo al hospital solamente para hacer horas, porque mi negocio es atender a los pacientes en mi consultorio. Y hay que tener en cuenta que los médicos, yo sé que Guillermo está con un médico a tu lado, pero los médicos son los principales evasores. Uno va a atenderse a un médico particular, el médico no te da ni una boleta. Muy bien, bueno, gracias por tu testimonio. Sí, rapidito porque hacemos un corte y después contesta. ¿Cómo no? ¿Me molesta? ¿Cómo no? Hacemos un corte y después tenemos la respuesta del doctor Rubiño, la reflexión del doctor Rubiño sobre el tema. Volvemos un instante. Bien, tiene la palabra el doctor Rubiño. Nos tuvimos una crítica, el doctor Rubiño se enterará de qué pasa cuando escuche la respuesta. Yo creo que el amigo que ha hecho la intervención última ha enfocado 3 problemas que vamos a resumirlos. Sí, doctor. El primero es que todos los gobiernos de turno en el Perú no han dado ninguna importancia al sector salud. Han bajado el presupuesto al punto que en el Perú tenemos el presupuesto más bajo o penúltimo en Latinoamérica dedicado al sector salud. Pese a que, por ejemplo, nuestro último actual gobernante del Perú prometió en su campaña la gran transformación en base a incrementar el presupuesto de salud en 0.5% anual, cosa que no cumplió. Además, hablando de la seguridad social, que es el tema que se enfocó en el Rebagliati, ¿por qué al llegar al hospital Rebagliati, sobre todo de emergencia, no había cupo, no había atención al punto que tuvo que empujar al vigilante para entrar? Es muy sencillo. La deuda que el propio Estado le tuvo a la seguridad social de 8.000 millones de soles en los 90, simplemente el gobierno de esa época, de Fujimori, dijo, pues ya no hay deuda. Es decir, el primer incumplidor del pago y de la Constitución es el Estado. En segundo lugar, si no se incrementa el presupuesto, además que no se paga la deuda, no puede haber más hospitales, más recursos humanos, y al final se pone un vigilante para que diga yo no hay sitio. Bueno, eso respondiendo a la primera parte. La segunda que he mencionado,
que se está privatizando tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Salud. Esto es grave. Gravísimo. Esto es gravísimo porque la salud es un derecho humano fundamental. Loco. Por lo tanto, el Estado tiene que dar salud gratuita, de calidad y a todos. Claro, sí. Para eso es el impuesto de la gente. De manera que la privatización que ha comentado el amigo hay que verlo como algo terrible, como una amenaza que pasó ya en Colombia con la ley 100 hace 20 años, y la experiencia es que ha destruido la salud pública, y ahora están viendo cómo, de dónde sacan plata para atender a los pobres. Porque los 8.000 millones de soles, 7.500 millones de soles que el Estado ha designado para impulsar la salud, lo está haciendo con asociaciones público-privadas, privatizando. Hasta donde nosotros conocíamos, un privado debe entrar con su propio capital, claro, ya que el Estado está poniendo los hospitales, los pacientes. Pues no, acá es terrible. Además que le dan toda la infraestructura, le dan los clientes, entre comillas, que son los pacientes, sí, claro, le dan el capital para que trabaje en la APP. ¿Dónde se ha visto esto? es como si roben. Es decir, están convirtiendo la salud, que es un derecho humano del pueblo, en un negocio, en una mercancía. Y finalmente, en cuanto al tema de la evasión, sí, efectivamente, hay un fenómeno que no es solo de los médicos. Todos los profesionales, los comerciantes, hacen evasión. El principal estímulo para que haya evasión en el Perú es la corrupción. Se calcula, y esto se sacó de un programa de televisión hace muy poco, en 10.000 millones de soles que el Estado pierde por la corrupción. Sí, es dramático. Entonces la gente no tiene estímulo de dar su impuesto porque obviamente va, que no está justificado, pero voy dando un poco la explicación. Muy bien, doctor, gracias. Lo de la privatización es un disparate así ya mayúsculo, eso no es la locura neoliberal. Y a eso le llaman la reforma de salud. Es una barbaridad, no saben lo que se meten, no saben en lo que se meten, no saben a dónde puede llegar. Pero hay que mirar lo que pasa en España, en Grecia, en Italia, es dramático todo lo que está pasando. Esto es parte de esta locura privatizadora que ya a la Argentina la fundió como nunca había estado fundida hasta el año 2001, y después se recuperó, pero porque desprivatizó, volvemos a nuestros oyentes. Perdón, doctor. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, yo no es que quiera sobarle, no, pero yo quiero decir que a mí he tenido la suerte de que en mi salud he encontrado buenos médicos. Lamentablemente yo solamente me acuerdo de uno que se apellida Fallen, acá en Comas. Yo entiendo que a veces la gente tiene que también comprender que a veces no todo depende del médico. O sea, como el médico a veces nos agarramos con ellos porque son los que nos atienden, pero a veces hay cosas que se escapan de sus posibilidades. A veces mi mamá me decía, y siempre me recetan lo mismo, analgésicos y punto y nada más. Digo, bueno, es que de repente saben que en la farmacia que tienen no hay más. Entonces, yo entiendo porque yo también trabajé en la ONP. Yo también, si me fuera, aumentaría pensiones, haría cosas más dignas, pero no se puede. O sea, uno tiene que hacer el mejor trabajo que pueda con lo que tiene. Pues, así que yo voy a los médicos de salud por ahora. Muy bien. Agradezco mucho su comentario porque la huelga médica de 5 meses que nunca se ha visto en la historia del Perú, son 150 días, ha sido por defender la salud como derecho humano fundamental y que no se privatice, en contra de una reforma privatizadora, y no es ético pues que se ponga para atender a los pacientes una poca cantidad de médicos. Hay un déficit, hemos dicho, de 6.500 a 6.000 médicos, pese a que se van 2.000 médicos por año al extranjero para no volver, porque si acaso son mal pagados, no son atendidos los justos reclamos. Es decir, el pueblo necesita médicos medianamente pagados por lo menos, pero no los mal pagados de Latinoamérica. Porque eso no es ético, poner médicos que no tengan una consideración adecuada y una remuneración mínima, porque el médico también arriesga su vida, ¿no? Pero termino. En la seguridad social, como en el Ministerio de Salud, la gran mayoría de médicos cumplen su deber, pero no son reconocidos. De manera que si hacemos una encuesta, probablemente la mayor parte de los que llaman son los que están incómodos y molestos por encontrar una mala atención del médico, pero la gran mayoría encuentran médicos por vocación, que para eso se han hecho médicos.
Y sí, claro, lo que refleja la gente quien llama es que refleja su experiencia personal, pero no ve el conjunto del problema, ¿no? ¿Aló? Aló, buenas noches. Adelante, por favor. Yo quería manifestarles de que yo he sacado hace un mes una cita porque tenía una contractura en el hombro. Y me atendió el médico y me mandó a sacar una radiografía y me dijo que volviera. He regresado y me han dado una cita para el 20 de diciembre. Creo que no es justo. Se supone que este hospital de salud, que es el Kelly, un hospital nuevo que está privatizado, se supone que debe tener los profesionales para que puedan atender a todos los pacientes. Imagínense, más de 3 meses para recibir una atención médica. Quieren pasar Navidad con usted, me parece. Ahora, con respecto al MINSA, yo soy trabajador del MINSA y es lamentable tener una ministra tan mentirosa como la que tenemos ahora. No ha cumplido con el acta que se firmó y encima ahora nos quieren quitar los 158 soles a los trabajadores de Lima para cubrir los 158 soles que se le ofrecieron a los trabajadores de las regiones. Muy bien, gracias por el testimonio. Bueno, evidentemente nosotros tenemos que reafirmar que el no cumplimiento de las actas motivó huelgas médicas el 2012, 2013, 2014. Esto nunca se había visto. Y no es solamente los médicos, en todos los gremios del sector salud, son 14 gremios. Y es un poco raro que sin estar unidos totalmente, los 14 gremios digan lo mismo. Hay incumplimiento de actas. Ahora, se han gastado alrededor de 180 millones para decir que la doctora Reforma es muy buena. Para empezar, la doctora es una actriz, no es una doctora. Y la reforma no es reforma, porque si no tiene presupuesto, si los actores de la salud no participan, si el diagnóstico no lo han hecho los profesionales, si lo que se busca es el lucro, en un sistema que ya fracasó en Colombia, que fue rechazado en México, en Colombia, en Argentina, en España, bloquearon con 450.000 personas que tan pronto se anunció la privatización salieron adelante. En el Perú, los médicos hemos advertido defendiendo la salud, no hemos tenido la suerte de que el pueblo reaccione, pero en algún momento, tarde o temprano, se va a dar cuenta de lo que acaban de decirnos. Están yendo a hospitales ya privatizados y no mejora. Y no va a mejorar porque el tema no es la motivación de atención social con más presupuesto, con más personal y mejorando los sistemas. Muy bien, gracias doctor. Nos tenemos que despedir, desgraciadamente es un tema fascinante. Espero que podamos volver a conversar porque es un tema fascinante. Yo quería decirle que viendo Facebook, que veo los comentarios, tengo que decir con mucho dolor que los comentarios que hacen en el Facebook la gente de Perú son los menos rebeldes, los más mansitos, los más suavecitos. No, está todo bien, está todo más o menos, no está todo más o menos, está muy mal, en muchísimos casos está muy mal, pero muy poca protesta. Eso de que ustedes no tuvieron apoyo popular, sí, es evidente, pero si no hay partidos políticos también tampoco es evidente que es muy difícil, que la gente no tiene tendencia a organizarse o han hecho lo posible porque cada uno tenga que luchar tanto por su vida Hay personal. Un acuerdo nacional firmado por todos los partidos políticos en 2002, en 2006, ratificado en 2006 y que no se cumple, donde defienden la salud como derecho humano fundamental y que debe ser gratuito. Yo quiero terminar diciendo que el Colegio Médico todos los años hace un curso internacional de calidad y seguridad, buscando que todos los médicos mejoremos el tema de calidad, incentivamos a que haya seguridad y hemos invitado este año a 5 expertos extranjeros en este tema. Estamos impulsando este tema, pero compréndanos, si no hay presupuesto, si no hay más recursos humanos, si el sistema que lo maneja el Ministerio o la Seguridad Social no hace participar a los médicos, esto no va a mejorar solo por el lado de los médicos, lamentablemente. Muy bien, doctor, gracias. Yo debo decir además que yo fui garante del presidente Jan Tomara, el único extranjero garante era yo, el único, estuve ahí con San Marco, y que no fui garante para esto, sobre todo en tema de salud, no fui garante para este apoyo a la salud, no fui en absoluto para que privatizaran la salud, era lo último que pensé que podían hacer. Realmente me siento muy avergonzado. Ofreció lo contrario. Sí, ofreció lo contrario, exactamente, bueno, como hacen todo, lo que pasa que suben por izquierda y volvemos para la derecha, porque las presiones, todos estos locos que
que hablan solamente de dinero. Bueno, doctor, suben con la mayoría y luego gobiernan para la minoría. Exactamente, pero así funciona. Y vendrá uno que va a hacer lo mismo, va a subir prometiendo, pero no se lo vamos a dejar hacer. Esta vez no, la próxima no lo van a hacer. Volvemos un instante.